Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más en el Colegio de Médicos. Como siempre, ya sabéis que estamos comprometidos con la formación y hoy contamos con un elenco de 3 personas de reconocidísimo prestigio y que alguno no me ha comentado, bueno, pero ¿cómo ha conseguido el Colegio de Médicos juntar una tarde a 3 personas tan relevantes y que además se cotizan alto, porque para poder juntar una tarde a José María Eiros, a Alberto Pérez y a Ignacio Rosell, bueno, pues tiene que ser, bueno, pues lo ponemos en valor. Y nada, pues simplemente daros la bienvenida a todos, agradecer a los ponentes su disponibilidad, agradecer también a Sanofi su ayuda y su patrocinio para que podamos hacer esta jornada. Y bueno, pues ya habéis visto los titulares, ¿no? Vamos a hablar de gripe. Parece que nos habíamos olvidado ya de la gripe y que solamente hablábamos del COVID y de vacuna. Y bueno, pues también tenemos que hablar de una enfermedad que tiene su incidencia, su morbimortalidad con la población y que además tenemos muchísima experiencia con la vacunación y que nos va a servir en un futuro a muy corto plazo y seguramente que alguna de las preguntas irá orientada sobre este tema, pues para poder controlar un poquito esta pandemia que nos está trastornando a todos y ha cambiado el orden mundial. Y sin más, pues bueno, voy a pasar la palabra a José María Eiros Bouza, que nos va a hablar de etiología y diagnóstico de la gripe. La verdad es que por reseñar cuáles son las virtudes que caracterizan a mi amigo José María Eiros, pues me iba a ocupar un montón de tiempo, como con el resto de los ponentes. Entonces, bueno, pues no voy a robar mucho más tiempo y adelante, José María, es tu turno. Muy bien, muchas gracias al presidente, gracias José Luis, gracias también a Alberto y a Nacho por acompañarnos y, como has dicho, a la compañía Sanofi, ¿no?, que soporta el foro. Yo había pensado, para ceñirme al tiempo pues quizás hablar desde lo que nosotros tenemos como visión como microbiólogos y desde un centro de gripe, y por eso estos son los 2 ítems que quiero desarrollar, hablar de la etiología y del diagnóstico. Supongo que todos conocéis que la gripe se vigila en el mundo en algunos escenarios internacionales. La Organización Mundial de la Salud es uno de ellos. Su red específica FLUNET es la que específicamente se dedica a la vigilancia de virus gripales, y ya en Europa, por proximidad y por lo que aporta el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades Infecciosas, que desde Estocolmo nos conducen estos temas. Una reflexión inicial que quería compartir con vosotros es que la OMS ya nos advirtió que habíamos fracasado en la vigilancia en la última temporada porque dejamos de notificar casos de gripe allá en la primera semana de febrero, y esto se debió a la irrupción del SARS-CoV-2. Nos animaba a mantener la vigilancia intertemporada. Sabéis que siempre entre la semana 20 y 40 de cada año natural es la intertemporada, y únicamente destacaros que en la opinión pública se hizo eco. A nosotros nos preguntaron desde muchas agencias qué pasaba con la gripe en el verano, que no había gripe. Gripe hay todo el año, conviene que los médicos que estamos conectados esta tarde lo sepamos, pero en nuestro hemisferio circula poco y se vigila. Quizás es más interesante saber que realmente los 2 tipos de virus que circularon en la temporada anterior fueron el A y el B. Dentro del A, el H1N1 es el pandémico todavía del 2009. Dentro también, en segundo lugar, el subtipo H3N2, un virus muy interesante que comparte protagonismo con el anterior, y circuló sobre todo el virus B del linaje Victoria. Por eso las vacunas de este año, como luego comentará Alberto, contienen este linaje. Y un hecho importante es que sepáis que el COVID-19 vino a condicionar tal irrupción en los sistemas de registro que hasta el exceso de mortalidad por gripe se ha visto afectado, y tendremos que esperar a temporadas posteriores para ver cómo ocurre esto. El agente etiológico de los virus de la gripe, dicho a las 6:10 de la tarde, un día de noviembre, puede representarse de una manera muy sencilla. Esta no es la más sencilla que hay, destacando que en su genoma tiene pues 8 segmentos, cada uno de los tipos, o el A o el B, de ácido ribonucleico, precedido por un complejo de RNA polimerasa
que le otorga capacidad de replicación independiente. Tiene además un cápside proteico que lo envuelve, donde hay que destacar la proteína M, y luego un conjunto de glicoproteínas de envoltura. Las más famosas son neuraminidasa y la hemaglutinina. El análisis genético y el análisis antigénico sirven para caracterizar los virus gripales, para que desde los centros de gripe notifiquemos a la OMS qué virus circulan en una temporada y para que la OMS decida qué cepas se incluye en la vacuna de la misma. Y sirve también para evaluar con posterioridad las discrepancias que ocurren, que existen y no son infrecuentes, entre la cepa circulante y la que la OMS predijo. Este año, y si tuviéramos que dar un titular de lo que yo os cuente es esto, vamos a tener una seria dificultad, porque así lo ha notificado el hemisferio sur, los centros homónimos al nuestros en Chile, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Vamos a tener una seria dificultad, os decía, para reportar aislamientos de virus gripales, porque se estima que habrá poca gripe. Desde el punto de vista taxonómico, pertenecen a una familia de virus que tienen afinidad por el moco. Hay de los 7 géneros 3 que no infectan a nuestra especie, pero 4 que sí lo hacen. Y ahí tenéis representado a la derecha como unos clústeres de especies animales que se ven primariamente infectados. Ves que el virus de la gripe A es el más difundido en la naturaleza, no solamente en aves, sino también en mamíferos, tanto terrestres como marinos. Luego el B, el C y el recientemente descubierto D, y además las temporadas gripales son distintas y ahí tenéis también los segmentos. Cada año asistimos a esto, que traducido significa desde el punto de vista molecular que las polimerasas cometen errores en una tasa de 1 por 10 a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 5, lo que significa que introducen mutaciones por cada 1000 o 100.000 nucleótidos en el genoma y que esto condiciona la deriva habitual de las variantes menores. En algunas ocasiones, cada uno de los 8 segmentos que tienen polimerasa pueden recombinar de manera independiente entre especies. Y esto es apasionante desde el punto de vista epidemiológico porque algunos reservorios animales, como el porcino, se erigen en vasos de mezcla antigénica para desde ahí emerger cepas como pandémicas. Y no me resistí a comentaros que en lo que estamos monitorizando una pandemia de coronavirus, los virus de la gripe de origen animal, fundamentalmente aviar, siguen haciendo su propia deriva. Ahí tenéis el H5N6, que está activo en China desde el 2014, ha ido infectando casi 1 millar de personas, pero fijaros, tiene una letalidad muy elevada, del 53%. No es un buen candidato a una pandemia, de momento tiene que atenuar. Otros como el H7, el H9 y algunos de ellos que no destaco, aislados en mamíferos marinos, en focas, pueden ser emergentes. Un último esfuerzo conceptual es retener que las 2 proteínas de superficie son las más inmunógenas de los virus gripales y de ellas la más importante es la hemaglutinina. Es el antígeno mayor, tiene, como sabéis, una doble conformación de cabeza y de tallo y por la cabeza se une al receptor celular. De ahí que la conservación o la deriva de esta estructura de cabeza globular condicione la unión a los receptores de las células. Y nosotros trabajamos construyendo con los otros 2 centros de gripe árboles filogenéticos, secuenciando virus, subiéndolos a una base internacional que se llama GISAID, que ahora se dedica también al coronavirus, y en definitiva viendo la trazabilidad de la circulación de las cepas gripales por el mundo. Siempre hemos trabajado en esto, una parte muy aplicada de nuestro grupo ha sido trabajar en etiología y epidemiología. Desde el año 2009, con el grupo del doctor Jesús Bermejo, pudimos trabajar también en respuesta inmune, pudimos diseñar algunos métodos propios, como veis abajo, con el doctor Varillas, para identificar genes y luego hemos hecho algunas aproximaciones a la reflexión en la evaluación de las vacunas, incluso de las vacunas también pandémicas. Estas labores se conjuntan dentro de nuestras tareas esenciales, como son la vigilancia epidemiológica y virológica. Acompañamos al Centro de Barcelona y al de Majadahonda y somos coordinados por el Centro Nacional de Epidemiología. La OMS emite el Weekly desde hace 47 años y la Junta de Castilla y León, en el grupo que lidera Tomás Vega, pues también notifica de una manera muy similar los resultados del programa de vigilancia. Con esto he hablado en la parte de la etiología y entro en la segunda parte para ajustarme al tiempo. Es muy interesante retener
que el diagnóstico de gripe depende de 4 variables. En primer lugar, de que dispongamos de medios humanos y técnicos. En segundo lugar, de la cultura de la organización en la que es determinante la proximidad con los clínicos. En tercer lugar, de criterios asistenciales. Por eso es muy bueno que desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se incorpore la cultura de la gripe, por ejemplo, en casos graves que se está recogiendo. Y en cuarto lugar, desde unos ámbitos de la eficiencia, es decir, de evaluar los recursos que se invierten y, por supuesto, al servicio de la salud pública. Nosotros así lo entendimos desde que fuimos consultados en la pandemia del 2009 por el Ministerio y únicamente recordar, lo recordáis todos de microbiología, que el acto fundamental es la programación de una toma de muestras adecuada y resulta determinante tener métodos de diagnóstico directo. De esos 4 que os listo, el primero es visualizar, que no vamos a comentar. El segundo, aislar mediante cultivo. Hoy en día solo lo hace el centro de gripe y el hospital clínico en nuestra ciudad. Y la tercera y cuarta modalidades son detectar antígenos y ácidos nucleicos. Nuestros grupos tienen una consolidada experiencia detectando antígenos. Son pruebas muy asequibles, como vais a ver, y también en las técnicas moleculares. Las ventajas de la detección de antígeno es que hay muchos formatos. Probablemente los más importantes son los que se comercializan, como veis, en soporte de nitrocelulosa. Son fáciles de transportar, no requieren temperatura especial para almacenarse, tienen un coste bajo y ofertan resultados en un cuarto de hora. Tienen un inconveniente, que es que su sensibilidad varía, necesitan para ser positivos carga viral elevada y están influidos, como veis ahí, esto está muy de actualizar también en el SARS, ocurre lo mismo por el momento de la toma de la muestra y son subjetivos. El observador pues no requiere entrenamiento especial, pero necesita verlo bien. Las técnicas de determinación de ácidos nucleicos aportan mayor sensibilidad. Son como hasta 3 logaritmos más sensibles. Las basadas en PCR requieren ciclos de calentamiento con amplificación, aparatos específicos que son los termocicladores, hay modalidades de tiempo real, de tiempo final, las múltiples, y luego están las técnicas de amplificación isotérmica que en primaria pueden tener algún predicamento y que nosotros tenemos en nuestro servicio porque dan resultados muy rápidos con unos aparatos a temperatura constante, no son termocicladores y pues permiten ahorrar costes, ¿no? Solo un homenaje a los métodos de diagnóstico indirecto, diciéndoos que nosotros todavía mantenemos, somos el único de los 3 centros en España que mantiene pues esta capacidad de hacer serología en gripe. Nos sirve sobre todo para esto que veis aquí, para documentar que la respuesta de vacunas estacionales en personas, por ejemplo, de edad, muestran un patrón heterotípico, dando respuesta en bajo nivel, pero existente, a virus, por ejemplo, de la gripe aviar. Siempre señalamos que en gripe, y esto es muy importante, hay 2 protagonistas. Por una parte el virus, ahí tenéis algunos de nuestros aislados comunicados a la OMS, un virus que deriva y sus proteínas derivan a distinta velocidad. El gradiente de cambios es que cambia con mucha velocidad la hemaglutinina y es menos cambiante la neuraminidasa, la más estable es la M2. Ahí tenéis una imagen de la última cepa que nació como emergente, la del virus A California del 2009, y es posible que se pueda reordenar con segmentos de varias especies animales. Y luego un huésped, esto lo aprendimos con el grupo de Jesús Bermejo, ¿no? Los receptores celulares en gripe, aunque están bien delimitados, tienen que ver con la herencia biológica y se sabe que la replicación es variable en función de los pacientes. Alberto Pérez Rubio comentará sin duda que nosotros hemos hecho algunas aproximaciones juntos para saber que en España nos aproximamos al millón de casos de gripe confirmada por laboratorio cada año, es variable en función de la temporada. Una tercera parte de los que ingresan en los hospitales pueden ser graves y nos cuesta del orden de 1.000 millones la gripe anualmente. En Francia nos doblan, en Alemania es muy similar a nosotros y en los Estados Unidos, fijaros que es hasta 17 veces superior. Realmente nosotros, el trabajar en gripe nos permitió posicionarnos con cierta agilidad en el diagnóstico de coronavirus. Hoy en día, afortunadamente, gracias a Dios, lo hacen todos los hospitales de nuestra red, los 14. La Dirección General de Asistencia ha nutrido muy bien la capacidad diagnóstica de nuestros colegas y yo realmente no
no hablo por mí solo, ¿no? O sea, he tenido la fortuna de trabajar en distintos grupos y quiero reiterar mi gratitud al Colegio de Médicos, a José Luis, su presidente, y también a la compañía Sanofi, ¿no? Por mi parte ya está. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al doctor Oiros. Siempre es brillante y además siempre es muy didáctico y es capaz de concentrar todas las claves importantes de lo que nos quiere explicar de una forma muy, muy clara. Y bueno, pues seguimos avanzando. Bueno, se me ha olvidado deciros que bueno, tenéis un chat para los que queráis hacer alguna pregunta, que luego pues yo como moderador lanzaré esas preguntas a los ponentes, ¿de acuerdo? Y nada, pues continuamos con nuestra sesión de hoy y a continuación, pues Alberto Pérez Rubio nos va a contar cuál es el impacto de la gripe a nivel cardiovascular y de qué forma, bueno, pues influye en la morbimortalidad de esta enfermedad tan importante. Adelante, Alberto. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, agradecer a José Luis, al doctor Almudí y al Colegio de Médicos de Valladolid y a Sanofi Pasteur por la posibilidad de estar aquí esta tarde para hablar de un tema que yo, como especialista en medicina preventiva y salud pública, pues lo catalogo de apasionante, ¿no? Porque la gripe va mucho más allá de una mera infección vírica que origina un cuadro respiratorio. Lo que supone la gripe todavía está por determinar, está por evaluar. Hoy vamos a hablar, de ahí el título de la presentación, la vida secreta de la gripe. Lo que me han pedido hoy es que evaluemos el paciente con riesgo cardiovascular y qué aporta la vacunación en este grupo. Pero como digo, realmente la carga de enfermedad que supone la gripe aún está por determinar. Nosotros el año pasado, cuando digo nosotros, digo la ciudad de Valladolid, porque tanto el Hospital Río Ortega como el Clínico de Valladolid hemos participado en un estudio multicéntrico con 4 países europeos para determinar esa carga de enfermedad, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Este es mi conflicto de intereses. Y para abordar este tema, cuál es el beneficio que aporta la vacunación en este grupo de pacientes con riesgo cardiovascular, lo vamos a hacer a través de un hilo conductor que se sustenta en 3 ejes fundamentales. Uno, un primer eje epidemiológico, en el que nos va a servir de introducción de una manera muy breve. Hablaremos de la importancia de las enfermedades cardiovasculares. Ya digo de una forma muy somera, muy breve, porque todos lo conocemos. Para ahondar ya en un aspecto clínico en el que vamos a tratar de determinar cuál es la asociación que tiene la gripe con los eventos cardiovasculares. Para luego finalizar con un aspecto preventivo y vamos a abordar realmente cuál es el beneficio real que tiene esta vacuna, la vacunación antigripal, frente a este grupo de pacientes, frente a los desenlaces cardiovasculares. Pues bien, vamos a empezar. Como todos sabemos, los eventos cardiovasculares son un importante problema para la salud pública. La carga que supone es inmensa. Son la principal causa de muerte. Se estima que el 31,4% de todas las muertes a nivel mundial se deben a enfermedades cardiovasculares, el 85% de ellas a infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Pero es que si analizamos las muertes que se deben por enfermedades no transmisibles, este porcentaje se eleva a un 44%, duplica lo que representa el cáncer. Esta es la distribución, las tasas de mortalidad en todos los países del mundo. Bien, es cierto, este es el código de colores, pero influye mucho cuál es el estado del sistema sanitario en su mortalidad. Y por último, de introducción, esta diapositiva que seguramente hayáis visto. Y más allá de la banalidad con la que se trata la gripe y que se suele hablar de la gripe, pues bien, la gripe realmente se encuentra entre las enfermedades infecciosas de mayor incidencia, de mayor morbilidad y de mayor letalidad en Europa, como se puede apreciar en la diapositiva. Bueno, pues una vez situado el escenario, vamos a lo que es objeto de la presentación, que es evaluar cuál es el efecto de la gripe en los eventos cardiovasculares. Y para ello lo vamos a hacer a través de una revisión de lo publicado en la literatura, de una manera muy esquemática y muy sencilla. Vamos a ir presentando los principales artículos en esta materia. Y para ello hay un código que vais a poder ver, hay una banderita
que indica cuál es el país y luego, pues si se refiere a insuficiencia cardíaca, si se refiere a infarto de miocardio, si se refiere a ictus. Bueno, pues nuestro recorrido comienza en el año 2004. En el año 2004 se publicó este New England Journal, en donde se determinó que los eventos cardiovasculares fueron de 3 a 5 veces más probables después de una infección respiratoria. En el caso de infarto de miocardio llegó hasta 5 veces más, en el caso de accidente cerebrovascular a 3 veces más. Y se vio cómo en la corte de individuos que se habían vacunado ese riesgo no se evidenciaba. Años más tarde se llevó a cabo este estudio observacional en el que se evaluó la gripe y la hospitalización y muerte por infarto de miocardio en el Reino Unido y en Hong Kong, y se vio cómo la tasa de mortalidad por infarto de miocardio era de 4,7 a 6,4 veces mayor durante los brotes de gripe. Aquí se hizo un estudio observacional en el que se analizaron distintas temporadas gripales, 10 temporadas gripales, y se estimó cómo del 3 al 6% de todas las muertes debidas a infarto de miocardio se ponían a asociar a gripe cuando se daba un pico epidémico. Había una fuerte asociación entre gripe y mortalidad por infarto de miocardio y una asociación más débil en este estudio para la hospitalización. En este estudio llevado a cabo en Estados Unidos sobre una corte de vigilancia de más de 450.000 personas, se analizó cuál era la asociación que tenía la hospitalización por insuficiencia cardíaca y las temporadas gripales. Y se evidenció cómo un aumento del 5% de la actividad mensual de gripe estaba asociado con un incremento del 24% de las tasas de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y en temporada gripal, el 19% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca podían atribuirse a la gripe. O sea, por lo tanto, evidenció este estudio que la actividad gripal estaba asociada temporalmente a un aumento de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en las 4 temporadas que se estudió. En este otro estudio llevado a cabo en Australia introduce un concepto muy importante que luego se repite, que ya no es que haya una asociación de la infección respiratoria por gripe con infarto de miocardio, sino que hay un concepto temporal. Y el riesgo es mucho mayor en la primera semana. Como veis, se puede elevar hasta 17 veces más el riesgo en los primeros 7 días. Hasta llegar a este estudio, publicado en el año 2018, un nuevo New England Journal, en el que estableció un objetivo claro, que era establecer la asociación entre infección por gripe confirmada y hospitalización por infarto agudo de miocardio en pacientes mayores de 35 años. Se desarrolló en Canadá una base de datos recogidos del 2009 al 2016 en 148.000 pacientes. Y se evidenció cómo el riesgo de infarto de miocardio se multiplicaba por 6 en aquellos que habían tenido un cuadro gripal fundamentalmente los 7 días antes. Aquí resaltaba la idea que ya los australianos habían evidenciado el año anterior. Pero ahondaba más, incluía diferencias en el tipo viral que infectaba, siendo el riesgo mayor por gripe tipo B, llegando hasta 23 veces más. A la media, ya veis, la horquilla es una horquilla amplia, pero significativa. 10 veces más de riesgo por gripe A, por gripe B, perdón, y 5 veces más por influenza A. Y destaca cuál es el perfil de ese paciente en el que se determinaba más esa asociación con el infarto de miocardio. Un paciente mayor de 65 años que no había tenido una hospitalización previa por infarto agudo de miocardio, que tenían factores de riesgo y que no habían sido vacunados frente a la gripe. En este estudio llevado a cabo en Canadá ya no solo evalúan esta asociación solo con la gripe, sino que lo llevan a cabo frente a otras enfermedades infecciosas y sobre todo inmunoprevenibles. Y vieron que esa asociación también se daba frente al neumococo en una tasa más baja, 5,98 veces más de riesgo, elevando la gripe a 9,80 con la tasa de incidencia para infarto de miocardio, y en relación al accidente cerebrovascular, el neumococo hasta 12 veces más y la gripe 7,82, no encontrando significación en otros virus respiratorios. Pero esto lanza la idea del efecto que tienen estos patógenos y de la posibilidad de vacunación. Y la importancia que luego resaltará el doctor Rosell de una adecuada y correcta vacunación, no solo infantil, sino del adulto. El calendario vacunal no es solo de los niños, sino que nos acompaña a lo largo de toda la vida y es importantísimo, y estudios como esto resaltan esa importancia, una correcta vacunación y un mantenimiento del mismo. En este estudio específico en el que se analizó
la infección por gripe y accidente cerebrovascular, desarrollado en Estados Unidos, en California, sobre una cohorte de 37.000 pacientes, se vio como el riesgo medio de padecer un ictus después de padecer la gripe era de media casi 3 veces más de riesgo, pero introduce un concepto muy importante. Uno, la edad. En relación al ictus, hay una importancia en la edad. Edades más jóvenes se incrementa el riesgo. Hasta 9,28 veces más de riesgo de tener un ictus después de una infección por gripe y sobre todo en los primeros 15 días. Ya no solo 7, sino que lo incrementa 15 días en riesgo de accidente cerebrovascular. En este estudio llevado a cabo en Estados Unidos sobre una cohorte de más de 8 millones de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, se vio cómo el padecimiento de la gripe previa estaba asociado a una mayor morbimortalidad y había significación estadística tanto en la incidencia de mortalidad intrahospitalaria como de insuficiencia respiratoria aguda, como necesidad de ventilación mecánica, lesión renal aguda y necesidad de diálisis. Todo ello conllevaba, obviamente, un aumento en la duración media de la estancia y los costes hospitalarios se incrementaban, como no podía ser de otra forma. Y por último, para acabar, este reciente estudio publicado este mismo año en el que en Rusia se analizaban las últimas temporadas gripales, del 14 hasta el 19, encontraron una asociación, como hemos venido narrando, de un incremento de las tasas de mortalidad por causas cardiovasculares asociadas al pico epidémico de la gripe. Con todo ello, concluimos esta primera parte en el que la asociación entre gripe, infecciones respiratorias y los desenlaces cardiovasculares han sido evidentes durante muchos años. Con independencia del planteamiento observacional, como hemos visto en la charla, existe una asociación clínicamente significativa, que en los últimos años lo que han proporcionado son datos con una evidencia mucho más sólida y han permitido cuantificar ese riesgo, ¿no? Determinando, para que nos vayamos con ideas, que el infarto de miocardio supone de 6 a 10 veces más riesgo de padecerlo después de un cuadro gripal, fundamentalmente en la primera semana desde la infección, que el riesgo de accidente cerebrovascular se incrementa de 3 a 8 veces más, con un periodo más largo, y que se incrementa en edades más jóvenes, y que el riesgo de hospitalización y el aumento de tasas de hospitalización está asociada a la gripe, incrementándose hasta 24% cuando se incrementa un 5% la actividad gripal. Y bien, y toda esta asociación que hemos visto que existe, ¿cómo es posible? ¿Qué mecanismo biológico explica esto? Bueno, pues de una manera resumida y de una manera muy breve, pues os lo he querido transmitir de esta forma. Una infección gripal lo que origina es un aumento de la demanda metabólica que puede originar una isquemia miocárdica y puede originar un efecto directo por la propia lesión que pueda tener el virus sobre las células miocárdicas, produciendo una miopericarditis, una miocarditis o conduciendo a una insuficiencia cardíaca crónica, o bien un efecto indirecto, ¿no? Por una respuesta inflamatoria y una estimulación inmunitaria sistémica que lo que va a originar es una inflamación del endotelio, una ruptura de las placas ateroscleróticas que va a conllevar, bueno, pues a la eliminación de trombos que provocan el accidente cerebrovascular o el infarto de miocardio. Bueno, pues bien, una vez establecida, como digo, la asociación entre gripe y el padecimiento de algún tipo de enfermedad cardiovascular, la siguiente pregunta es obvia. Bien, ¿y si nos vacunamos realmente la vacunación nos aporta algo? Bueno, pues esto vamos a intentar de despejarlo en esta última parte. Y para ello, pues os presento este artículo. Como veis, los artículos que os estoy presentando, todos ellos tienen un impacto enorme, ¿no? Este fue publicado en el 2018, un Circulation, en el que determinaba cómo la vacunación anual después del diagnóstico de insuficiencia cardíaca se asoció de manera significativa a una reducción del 19% de riesgo por cualquier muerte y también del 19% de disminución de muerte por causas cardiovasculares. Este artículo fue de tal calado en esta revista que fue objeto de una editorial, un comentario editorial un año más tarde, ¿no? En el que os leo algunas de las frases que decían, ¿no? Porque yo creo que el peso que tienen las mismas pues obliga a su lectura. Dice que constituye un argumento sólido a favor de la vacunación antigripal anual en pacientes con insuficiencia cardíaca para mejorar la mortalidad por cualquier causa y por causas cardiovasculares. La vacunación antigripal se presenta como un elemento fundamental en la atención de alta calidad para los pacientes con insuficiencia cardíaca. También introduce una idea de que las tasas de vacunación siguen siendo decepcionantemente bajas en esta población de alto riesgo
y que, por lo tanto, hace una recomendación enérgica para elevar la vacunación en este grupo de pacientes. En este estudio llevado a cabo en Taiwán sobre 2 cohortes emparejadas, analizaba cuáles eran los eventos que se producían en pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular y comparaban la cohorte vacunada frente a la no vacunada y evidenciaron cómo en la cohorte no vacunada el número de eventos adversos era significativamente mayor para todo lo que estudiaron, como se puede ver en la diapositiva, para neumonía, para septicemia, infección urinaria, admisión en unidades de cuidados intensivos, duración de la estancia. En este estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, se analizó sobre una base de datos nacional de casi 30 millones de adultos cuál era el impacto que tenía la vacunación frente a infarto de miocardio y se vio cómo disminuía la vacunación un 10% en aquellos pacientes que se habían vacunado. Y 2 metaanálisis, uno llevado a cabo en Australia, donde significaba la vacunación antigripal, estimaba una efectividad del 29% contra el infarto agudo de miocardio y en este metaanálisis llevado a cabo en Canadá lo elevaba hasta un 36% la prevención frente a riesgos cardiovasculares. Bien, ante estos datos, evidentemente la vacunación se presenta como una intervención clave para la prevención del infarto de miocardio, de un nivel similar al de dejar de fumar, incluso superior pues, al uso de estatinas o de fármacos hipertensivos. Por ello, la vacunación antigripal está recomendada por todas las autoridades sanitarias, organismos asesores y sociedades médicas en este momento y constituye una de las actividades preventivas en el paciente con riesgo cardiovascular. Y recientemente ha salido publicada a nivel nacional esta guía en el que evalúa la gripe y los eventos cardiovasculares, una revisión clínico-epidemiológica multidisciplinar avalada por las principales sociedades médicas en España, en donde resalta la importancia y la recomendación de vacunación en este grupo. Y bien, pues para acabar, 5 ideas para que nos vayamos a título de forma de resumen de la charla. 1. Las enfermedades cardiovasculares, como sabemos, suponen la primera causa de muerte en el mundo y que cada vez hay más datos que demuestran cómo la gripe es un factor desencadenante o agravante de los desenlaces cardiovasculares. Para que nos vayamos con 2 ideas, el infarto de miocardio es aumentado hasta 6-10 veces más en el plazo de una semana con un padecimiento previo de gripe y accidente cerebrovascular de 3 a 8 veces. La vacunación frente a la gripe protege frente a esos desenlaces cardiovasculares. Un 36% se redujo la vacunación antigripal y hasta un 53% hay algún estudio en el que reduce la vacunación estos eventos cardiovasculares. La vacunación antigripal está recomendada para personas con enfermedades cardiovasculares por todas las guías y autoridades sanitarias y que el uso de la vacuna antigripal es óptimo en esta población y nosotros como médicos no podemos hacer otra cosa que fomentar, divulgar su uso y promover la vacunación para este grupo de pacientes. Y con esto, pues, os doy las gracias por escucharme y estoy bueno, pues listo para las preguntas que queráis hacerme. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Estáis ajustando todos perfectísimamente bien al tiempo estipulado y estáis dando unas claves súper interesantísimas que ponen en valor, por un lado, el riesgo que tiene la gripe desde el punto de vista de la morbimortalidad y la importancia que tiene la vacunación. Y para hablar de las vacunaciones, pues tenemos ahora a Nacho Rosell, a mi buen amigo Nacho Rosell, que es un gran experto en estos temas, como el resto de los ponentes. Pero bueno, ahora como tienes tanta repercusión mediática, es un lujo poder contar hoy contigo. Adelante, Nacho. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a los organizadores y bueno, pues a ver si por lo menos puedo transmitir unas ideas como último ponente de una manera, espero, un poco más relajada para intentar acabar con ánimos todo. Vamos allá, a ver si soy capaz. Bien, ¿veis la presentación? Perdonad, ¿veis la presentación? Sí. Ah, disculpad, es que tengo algún tema. Vale.
Pues nada, bueno, pues el tema que tenía asignado y un honor estar compartir con los dos ponentes y con el presidente esta jornada es el de la confianza en la vacunación por parte de los profesionales sanitarios y efectivamente también agradezco de vez en cuando tener la oportunidad de hablar de otra cosa que no sea de COVID, que veo que se ha convertido en la primera línea de mi currículum por encima de cualquier otra cosa. Al hablar de la confianza en las vacunas y de las dudas vacunales, pues tengo dos cosas que comentar. Una es un poco plantear por qué existen estas dudas y un análisis de la pérdida de confianza que tenemos en las vacunas en general y en la vacuna de la gripe en particular. Y la segunda es proponer alguna estrategia o algún plan para actuar contra la desconfianza o contra las incertidumbres que existen alrededor de las vacunas por parte de algunos de nuestros colectivos. Bueno, tengo que empezar, aunque sea básico, recordando que en el modelo de la duda vacunal, lo que la OMS llama la vaccine hesitancy, porque es un término que aunque coloquialmente se habla del término antivacunas, realmente no nos gusta mucho, porque antivacunas pues puede ser, primero tiene un punto a lo mejor más peyorativo y segundo, en realidad refleja el extremo del rechazo a todas las vacunas, ¿no? Realmente es mucho más frecuente encontrar el aspecto de la duda vacunal, en la cual las personas pues aceptan algunas, parece que rechazan otras, que pueden retrasar otras. Y en la parte izquierda, pues la aceptación pasiva, es decir, aceptar que las vacunas hay que ponerlas, digamos, por un tema cultural, de educación o por un cierto convencimiento, pero en el extremo totalmente izquierdo de la flecha, pues la idea de la demanda activa de las vacunas, ¿no? Entonces, pues dentro de todo este espectro que puede abarcar las relaciones de las personas con las vacunas, desde la demanda activa hasta aceptarlas pasivamente, hasta tener alguna duda o hasta rechazarlas todas, pues se encuentra todo el ámbito de la duda vacunal y de la pérdida de confianza en algunas de nuestras vacunas. Es el criterio de la OMS. Y realmente cuando tenemos un problema de confianza en las vacunas, tanto en la vacuna de la gripe como en cualquier otra vacuna, las vacunas infantiles, lo que sea, siempre tenemos que considerar 4 aspectos fundamentales y así se hace con los análisis de confianza vacunal de la London School, el proyecto Vaccine Confidence, auspiciado por la OMS, etc., ¿no? Los 4 factores determinantes son la seguridad, la importancia o la pertinencia de vacunarse, la efectividad, eficacia de la vacuna y un aspecto que aparece en verde que es un poco más complicado, que es el de los valores y las creencias de las personas hacia las vacunas. Bueno, el ámbito de la seguridad, evidentemente, pues la duda con que si las vacunas son seguras, la duda si las vacunas pueden someternos a algunos riesgos y eso a veces puede generar un cierto rechazo o al menos unas dudas vacunales importantes. El tema de la importancia se refiere más a que si realmente es necesario vacunarse o no, cuando se considera que es una enfermedad leve, que es una enfermedad del siglo XIX, que es una enfermedad de nuestros abuelos, pero que no es una enfermedad de ahora. El tema de la efectividad tiene que ver con la idea de que las vacunas no siempre son eficaces o incluso contraponerlo a esa idea de que no, bueno, que la infección natural puede ser una mejor alternativa que padecer la enfermedad y deja más inmunidad. Algunos de estos aspectos con el tema COVID creo que han sido claramente corregidos. Y el tema de los valores y de las creencias, que es, como os digo, más complejo, quizá menos razonable, menos argumentable, pero que también vamos a comentar algo de él. Simplemente de una forma muy somera por ajustarnos al tiempo, pero sí que quiero mostrar unos impactos de cada uno de estos cuatro aspectos, de estos 4 criterios básicos de la duda o de la confianza vacunal. El tema de la seguridad, y no pienso en la vacuna de la gripe, pienso en general cuando afrontamos estos temas en la vacunación infantil, desde salud pública, etcétera, y dentro de que en nuestro país el franco rechazo a las vacunas es realmente excepcional, más allá de factores de impacto mediático, de Internet, de las nuevas redes sociales, etcétera, pero todavía sigue siendo afortunadamente un tema residual. Pero si pensamos en temas de seguridad asociados a las vacunas, pues lo que aparece más grande en esta letra es la palabra autismo. Curiosamente, el estudio de Wakefield, si no recuerdo mal, fue en el 98, han pasado ya 22 años, pero aún así, después de aquel memorable fraude científico, todavía sigue siendo, quedó en el ámbito de muchas personas
esa idea de que las vacunas, en particular en aquel momento lo que proponía Wakefield, que era la vacuna triple vírica, se asociaba al autismo, pero bueno, también nos hablan del mercurio en las vacunas, nos hablan de que el propio pinchazo genera miedo, que es esclerosis múltiple, que si la vacuna es una bomba inmunológica. Bueno, ahí dejo la palabra a Guillem Barré, que sabéis que ha sido asociada a la vacuna que hoy tratamos. Y bueno, el tema de los metales, de que bueno, que son atenuadas, entonces estamos metiendo virus. Esta es la idea un poco de la seguridad y esas ideas que hay que asociar y que hay que conocer para dar las respuestas adecuadas ante estas incertidumbres de las personas. El segundo factor del que hablaba era el de importancia o pertinencia, y aquí la palabra que aparece más grande es lo de innecesarias, ¿no? Es decir, esa idea de que estamos vacunando de enfermedades de nuestros abuelos, de enfermedades antiguas, enfermedades que tienen tratamiento, que a veces son infrecuentes, que están prácticamente erradicadas, que todo esto es propaganda. Aparece un poco arriba la palabra jabón porque tampoco es tan excepcional. Es que realmente la higiene es lo que ha acabado con las enfermedades infecciosas y las vacunas no han tenido ninguna contribución. En fin, son mitos sobre las vacunas, pero que es bueno tenerlas en cuenta. Por cierto, muy pequeñito, pero entre la palabra infrecuentes y la palabra innecesarias, no sé si la veis, pero aparece la palabra médicos, porque es un argumento que a veces se oye, dice, bueno, pero ¿cómo nos vais a decir que es importante si luego los médicos no os vacunáis? Aspecto importante en la vacuna de la gripe, que también aparece dentro de las de innecesarias, porque aunque aparecen aquí pequeñito, porque es una visión general de todas las vacunas, pero ahí están, ¿no? Y las dejamos ya caer. El tercer aspecto es el de la efectividad. Pues bueno, la idea de que puedan ser vacunas ineficaces, y aquí la palabra gripe aparece en un tamaño un poco más grande que en otras vacunas, porque evidentemente pues la eficacia de la vacuna del sarampión o de otras vacunas es mucho más amplia. Todos sabemos que la vacuna de la gripe, sin perjuicio de sus beneficios, pues no tiene el mismo nivel de eficacia y tenemos que trabajar en mejores vacunas, pero evidentemente es un factor que influye, ¿no? De nuevo, la idea de que la higiene puede ser mayor, el hecho de que la duración de la protección no es tan grande, que haya que revacunarse, que hay sesgos en los estudios, que lo de las paperas en el sentido de que, bueno, pues que yo me vacuné de paperas y aún así hay brotes de paperas, pues sí, tiene una eficacia que no es completa, pero sin duda tiene un beneficio mejor que no vacunarse, ¿no? Pero bueno, es el tercer factor que hay que tener en cuenta. Y el cuarto factor es el de los valores y las creencias. Y este tiene algún problema más porque, primero, es más encontrado en el tema de lo que yo llamo la infoxicación, es decir, la intoxicación de información que caracteriza ahora a los círculos de Internet, a las redes sociales y que transmiten mensajes. Y segundo, tiene más que ver con ideologías. Y los argumentos de seguridad, de eficacia o de pertinencia se pueden rebatir más o menos con números. Pero los valores y las creencias son más difíciles de rebatir con números. Hay que rebatirlos con argumentos. Y eso tiene un componente más difícil, ¿no? Dentro de los valores está el tema de que esto es un tema de la industria, que en realidad se está favoreciendo un negocio, etcétera. Y la idea de que la gente que opta por la vida natural, por lo ecológico, los movimientos contrarios a las vacunas en general son movimientos, por ejemplo, muy pro lactancia materna, por supuesto, nadie va a discutir aquí el enorme beneficio de la lactancia materna, pero en este contexto se asocia mucho que si la lactancia, digamos, está dando unas defensas al niño, al recién nacido, cómo argumentar que esto también genera defensas y que no hace falta vacunarse, ¿no? Incluso algún mensaje que se ha querido dar con la mejor intención promocionando la lactancia materna, cuyo beneficio es indiscutible, que nadie interprete mal, por favor. La lactancia materna es la defensa número 1 y en salud pública la proponemos y la promovemos activamente, pero algunos de los mensajes, algún lema de la OMS algún año que dice la lactancia materna, la primera vacuna, ha podido en ocasiones ser malinterpretado y generar algún problema en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, no quiero usar productos con conservantes o las terapéuticas alternativas, lo espiritual, el reiki, la homeopatía, este tipo de cosas. Bien, pues vistos estos 4 argumentos, ¿en qué situación estamos? Bueno, en España no estamos nada mal. Esta es la pregunta en el estudio de confianza global de la OMS de 2016 de cómo estaban en la confianza de las personas en las vacunas. En concreto, esto es con respecto a la seguridad, que es el aspecto que normalmente más se cita como
como asociado a las vacunas. Y vemos que en España tenemos un color relativamente claro. Realmente, en general, pensamos que las vacunas son básicamente seguras, y tenemos unos vecinos al norte que son los franceses donde tienen un severo problema, porque aproximadamente el 40% de los franceses no está de acuerdo con la idea general de que las vacunas son seguras, el 40%. Por lo tanto, me parece que, bueno, eso está influido pues, desde por programas de televisión, por actuaciones sobre la opinión pública, por redes, por alguna persona significativa que se haya manifestado en este sentido y que tenga mucho seguidismo por parte de la población. Pero bueno, esto que ahora todavía, o afortunadamente quizá nunca, no ocurre en nuestro país, pues que tenemos unos vecinos muy cerca donde ocurre y por lo tanto tenemos que estar alerta ante la posibilidad de que esto se desarrolle. Esto es en el año 2018, el estado de la confianza en las vacunas en la Unión Europea, es el Vaccine Confidence del 2018, el último disponible hasta la fecha, y vemos que en general los datos que podemos ver en esta diapositiva muestran pues, que en general que se piensa que las vacunas son importantes, apenas el disagree, que falta una A, pero bueno, venía en el informe, los que están en desacuerdo son un 2,8% en que las vacunas no sean importantes, o sea que es excepcional, que la triple vírica, que las vacunas son seguras, que son efectivas, pero fijaos dónde está el mayor porcentaje de desacuerdo. Y el mayor porcentaje de desacuerdo, y estos son en la población, y en concreto esto es en la población española, el mayor porcentaje de desacuerdo es que la vacuna estacional de la gripe sea importante. Un 17,6% de la gente dice que no, de la población, no estoy hablando de los sanitarios, y que la vacuna estacional de la gripe sea segura, no se está de acuerdo en un 15%. Quizás en contraste con las vacunas del calendario infantil y que nos queda pues, mucho por trabajar en el calendario de vacunas del adulto y la concienciación de la población con este tema, ¿no? Ten en cuenta que el estudio se hace en la población general, no solo en la población mayor, que puede ver más claro este beneficio, pero en todo caso es importante. A ver, el estudio se basa en una muestra de 1.000 personas a nivel nacional, pero bueno, es el reparto que le tocó a España en esta muestra mundial y no deja de tener su interés. Para, digamos, un poco de tranquilidad o no, esta misma encuesta se hace a los sanitarios. Y en la población sanitaria, entre los sanitarios, pues bueno, aunque quizás sea alarmante porque hay alguna, que decir que el 0% de la gente piense que la vacuna triple vírica es segura, pues bien, entre los sanitarios está bien, pero y que sean importantes, pero vemos algunos 2%, bueno, que entre los sanitarios un 2% piense que no es importante que las vacunas sean importantes para los niños o que no recomendaría la triple vírica o que sean incompatibles con sus creencias, pues es un poco algo que nos debe alarmar. En todo caso, destaco en amarillo que esta muestra se hizo sobre 100 personas, se supone que debe ser totalmente significativa, pero bueno, es la foto que se tiene cuando se busca sobre confianza vacunal en el mundo, es la foto que se tiene de España. Aquí he destacado las 3 preguntas que tienen sobre la vacuna de la gripe, que es segura, lo acepta el 98%, que la recomendaría un 99%, aunque recomendarla en embarazadas solo un 93%. Sin duda tenemos aquí un reto de comunicación interesante. Insisto, estamos hablando del año 2018, no estamos hablando de hace 20 años, ni hace 10. Entonces, pues más allá del escaso tamaño de la muestra, pues seguramente aquí he mostrado que hay cosas que puede ser interesante conocer, ¿no? Bien, y una vez que vemos la foto de cómo está la cosa y que, bueno, hay países que tienen claramente muchas más dudas que nosotros, pero bueno, que existen esos pequeños porcentajes que también pueden ser relevantes en nuestro caso, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Cuando pienso qué hacemos, yo muestro, aunque no sea sobre la vacuna de la gripe, pero muestro este estudio que hizo Roy Piñero, que, bueno, que ha trabajado mucho en el tema de la duda vacunal y ha escrito algún tratado en el tema, y él, en su consulta, en el hospital de Villalba, en Madrid, tiene una consulta en la que recibe a las personas que tienen dudas con vacunas de toda la Comunidad de Madrid que le son referidas y que quieren ir a verle. Pues los principales motivos para no vacunar en las vacunas infantiles son temas como la presencia de mercurio. Curiosamente es lo más frecuente cuando él le responde, es que las vacunas no tienen mercurio. Pues digamos, es una respuesta, ¿no? La segunda, fijaos, todavía es el miedo al autismo, la presencia de aluminio.
La presencia de aluminio como tercer argumento tiene una respuesta pues muy clara, ¿no? El aluminio creo que es el tercer elemento más frecuente en la corteza terrestre y digamos que en una buena menestra con verduras, pues seguramente la presencia de aluminio, tomando verduras habitualmente en la dieta, es mucho mayor que en cualquier dosis vacunal, ¿no? Que las condiciones higiénico-sanitarias son suficientes, bueno, creo que esto en algunos casos ha quedado claro que no más allá de la pandemia que nos afecta, que las vacunas alteran la inmunidad natural, claro, efectivamente, es que por eso funcionan, la alteran, pero la alteran para reforzar nuestras defensas, no la alteran en el sentido de alteración defectuosa, que tienen estabilizantes y conservantes. Yo me pregunto si la gente querría meterse una vacuna que no los tuviera y por lo tanto que no tuviera garantías de estabilización y conservación. En fin, que son un negocio. Él siempre comenta de forma jocosa que son un negocio para el pediatra, comentando los yates que tiene amarrados en los puertos. Pero bueno, en todo caso es importante conocer estos argumentos. No podemos desconocer los argumentos que se plantean por parte de las personas que tienen dudas con las vacunas para poder dar una respuesta adecuada. Y entonces es muy importante conocer las respuestas ante los motivos para no vacunar. De una forma empática, por supuesto, intentar dar la respuesta adecuada. No puedo evitar comentar este tuit del todavía presidente de los Estados Unidos. Es un tuit del año 2014, antes de ser presidente, pero jamás lo ha borrado. Y un poco la responsabilidad que tenemos todos desde nuestra labor y más allá de aquellos que son representantes públicos, en el sentido de dejar caer que las vacunas infantiles producen autismo. Este es un tuit absolutamente real, que si lo buscáis todavía existe, y con varias decenas de miles de retweets y de me gusta, y por lo tanto la responsabilidad es de todos a la hora de no contribuir a difundir algunos bulos y algunas situaciones. El problema es que tenemos las preguntas y tenemos las respuestas, pero a mí esta pintada de un lugar de Latinoamérica siempre me ha parecido muy interesante para plantear este tema, ¿no? Cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, ¿no? ¿Y por qué? Porque este tema no es solo de responder preguntas. Recordemos que hemos hablado de creencias. Es un tema que tiene que ver con más cosas, no solo con tener la respuesta a que las vacunas no tienen mercurio o a que el estudio de Wakefield fue un fraude, sino a trabajar con las creencias y con las actitudes de las personas. Rafa Vega, que es un humorista del Grupo Vocento y que saca magníficas viñetas, ha sacado muchas sobre la COVID, pero también algunas veces sobre las vacunas en la prensa local en el norte de Castilla. Siempre me encantó esta viñeta que tiene ya 5 años. Y de si ustedes los médicos fuesen tan atractivamente persuasivos como los grupos contrarios a las vacunas, nuestros hijos no caerían enfermos, ¿no? Bueno, más allá de la ironía y de la broma, él en el fondo está revelando cómo esto no es solo un tema de respuesta, sino es un tema de persuasión. Y yo creo que es muy importante saber cómo funciona este asunto. Aquí lo que quiero recordar es que tenemos mucho que aprender todavía, no solo de anatomía, de fisiología, de patología, de microbiología o de cirugía. Tenemos que aprender de comunicación, tenemos que aprender de empatía y tenemos que aprender de argumentos para la persuasión. En la teoría del juicio social o la teoría de la disonancia cognitiva lo que dicen es que es muy difícil persuadir a una persona poniéndote desde el principio fuera de su argumento, sino que la clave es más bien ir de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Esto encaja, por ejemplo, con esos argumentos tan frecuentes contra las vacunas como son el tema de reivindicar una vida más natural y, por tanto, decir que las vacunas son algo artificial y que debe evitarse las vacunas porque lo que hay que defender es una vida más natural, que es lo que nos lleva a un mundo más sostenible, ¿no? La teoría del juicio social o la de la disonancia cognitiva lo que dice es que no puedes ir desde el principio diciendo pues vaya estupidez defender la vida natural cuando las vacunas son buenísimas o cuando la eficacia es no sé cuánto, ¿no? Hay que saber ir desde dentro hacia afuera, buscar los puntos comunes con quien está manteniendo ese argumento para tratar de confluir en algún punto. Uno de los mejores ejemplos es el propio ejemplo de la vida natural. Si se argumenta que se defiende la vida natural, pues el argumento inmediato es decir, bueno, pues si defendemos la vacuna, si defendemos la vida natural, ¿acaso hay algo más natural en unos padres que proteger a sus hijos, como hace esta osa con sus criaturas? Pues proteger a los hijos es vacunarlos, ¿no? Ese tipo de argumentos de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro son aspectos que tenemos que trabajar para la persuasión vacunal.
Y nosotros, en la gripe, ¿cómo lo hacemos? Nosotros también queremos protegernos a nosotros, queremos proteger a nuestros pacientes, ¿no? En el consenso para la vacunación frente a la gripe en el personal sanitario, el consenso nacional con la participación de muchas sociedades científicas, esto se publicó creo que en quimioterapia hace unos años, pero está recogido en numerosas fuentes, pues se mencionó los 3 argumentos clásicos para la defensa de la vacuna: el argumento de necesidad, el argumento de ética y el argumento de ejemplaridad. Y esos son 3 aspectos que no estamos hablando tanto de números, sino estamos hablando de argumentación frente a una posición contraria, ¿no? El argumento de necesidad, que es el más reivindicado cuando se pregunta a los sanitarios por qué se vacunan de la gripe, se vacunan o nos vacunamos para protegernos nosotros mismos. Es decir, el argumento de necesidad es el argumento de que necesito vacunarme para protegerme yo, ¿de acuerdo? Y ese es por mi propia salud, ¿de acuerdo? Y ese es el primer argumento en defensa de la vacuna. El segundo es el argumento de ética, que es para evitar daños a los demás, para evitar el daño a los pacientes, ¿no? Es el segundo argumento en el ámbito del primum non nocere, en el ámbito de la defensa de la vacuna para no generar daño a nuestros pacientes. Y el tercer argumento es el argumento de ejemplaridad, en el sentido de que nosotros mismos, con nuestro ejemplo, somos ejemplo, valga la redundancia, para los pacientes y, por tanto, incentivamos con ello la vacunación. Os recuerdo que antes, cuando hablábamos de que las vacunas eran innecesarias, un argumento que no es infrecuente es: ¿cómo me dices que me vacune si los médicos no os vacunáis? Por lo tanto, eso tiene que ver con el argumento de ejemplaridad. En este sentido, sí quería dar algún número. Ya veis que he intentado plantear las cosas desde un punto de vista más cualitativo, pero sí que quiero dar algún número, ¿no? En el estudio de actitudes de vacunación antigripal en Cataluña se muestra cuáles son los ratios, los factores más predictores de estar a favor de la vacunación antigripal y de vacunarse en los profesionales de atención primaria. Veis que es más factor de estar a favor de la vacunación la edad, es decir, estar con una edad mayor o igual de 55 años y, por tanto, más próximo tanto al primer colectivo indicado de la vacuna, como tener la posibilidad también de haber padecido gripes y de tener más próxima la vivencia de la gripe y otros problemas. Por supuesto, también la convivencia con personas con enfermedades crónicas, pero fijaos que la ratio más alta es la preocupación por infectarnos en nuestro propio lugar de trabajo, es decir, el argumento de necesidad, es decir, que nos vacunamos para protegernos nosotros mismos, también para proteger a nuestros pacientes, pero si veis son datos más bajos. Es verdad que este ratio yo creo que está un poco sesgado, porque en realidad es que los que se vacunan, yo creo que no está muy bien formulada la pregunta, porque los que se vacunan están menos preocupados y seguramente no fue muy bien redactada y analizada. Pero bueno, es importante reducir las complicaciones, pero claramente los factores predictores son la edad, la convivencia con enfermedades crónicas y con alto riesgo y el miedo por preocuparse. Es decir, fundamentalmente el argumento de necesidad, aunque también, por supuesto, el argumento de ética y el de ejemplaridad. No puedo evitar poner esto porque es que esto es sobre la vacuna de COVID, pero en mi grupo de WhatsApp de la gente de mi promoción, que hicimos cuando ya cumplimos 25 años de promoción, pues este tema se ha suscitado recientemente y bueno, pues ha sido interesante ver cómo las dudas que genera una vacuna con ARN mensajero, pero por parte de muchos profesionales decir, bueno, pero esto en el fondo es material genético, pero bueno, como los que saben o sabíamos del tema tranquilizamos a algunos de nuestros compañeros diciendo, ya, pero bueno, pero esto no es ADN, esto lo que está haciendo es facilitar la producción de la proteína de las espículas para el coronavirus, pero en realidad como diciendo, no soy antivacunas, pero tengo duda vacunal. Es una cosa que quiero reivindicar, que evitemos un poco la estigmatización del tema antivacunas y que reconozcamos que todos podemos tener dudas y que es muy bueno hablarlas, comentarlas y en lo posible trabajarlas con datos y con argumentos. Por cierto, en esta discusión por WhatsApp apareció al final la vacuna de la gripe en contraste con otras vacunas, diciendo que uno de los problemas o que generaba reticencias podía ser las dudas acerca de su eficacia, ¿no? Y aquí es donde quiero poner casi creo que es mi penúltima diapositiva sobre el mejor argumento. Hemos visto argumentos de seguridad, de eficacia, de pertinencia y también alguna forma de trabajar con las creencias, pero el mejor argumento sin duda es una mejor vacuna. Tenemos que trabajar en una mejor vacuna
Y esto de raíces y puntas es una broma, pero es que yo siempre me acuerdo cuando se habla del tallo y de la cabeza de la hemaglutinina, y bueno, recordando también los trabajos de Adolfo García Sastre, etcétera, ¿no? En la búsqueda de una vacuna universal, pues como, digamos, pensamos por supuesto en la cabeza y pensamos en esa variabilidad de la hemaglutinina, pero pensamos en la posibilidad de buscar vacunas contra el tallo. Y a mí siempre me recuerda ese champú setentero, ochentero, no sé muy bien, de raíces y puntas, en el sentido de no pensar solo en la punta, sino pensar en las raíces y además pensar en la raíz como quizá la causa y donde podemos tratar de encontrar una solución. Sin duda, el incentivo para encontrar una mejor vacuna tiene que ser la clave. Entonces, no nos tenemos que rendir tanto ante quienes tienen dudas con las vacunas, pero tenemos que seguir insistiendo porque nunca sabemos lo cerca que estamos de lograr el convencimiento, pero también esta imagen no solo es con respecto a la duda vacunal, sino también es un incentivo para seguir investigando todos y seguir trabajando en la búsqueda de una mejor vacuna. Recordad que el argumento fundamental es el de protegernos a nosotros mismos y todo lo que mejore la eficacia va a redundar sin duda en una mayor aceptación, una mayor confianza en la vacuna. Y bueno, muchas gracias, es lo que os quería plantear. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Muy brillantes la exposición, las tres exposiciones súper brillantes. Veo que en el chat no se anima, bueno, animo a todos los ponentes a que abran su cámara y su micrófono para que nos podamos ver todos. Muy bien, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Pepe. Yo creo que cuando ves el chat y dices, bueno, espero preguntas, ¿no? Y ves que cuesta un poco que aparezcan las preguntas y bueno, pues piensas, es que todas las exposiciones han sido tan brillantes, tan claras, tan contundentes, que no generan ninguna duda, ¿no? Yo nunca quiero pensar que es que les hemos aburrido. Entonces, bueno, pues la misión del ponente siempre es lanzar preguntas para animar un poco a todos, ¿eh? La verdad es que, bueno, súper interesante, Y has finalizado, Nacho, con una cosa que había notado yo para hacer una pregunta, ¿no? Pero y ya por proximidad en el tiempo te voy a decir. ¿Tú crees que uno de los problemas que tenemos a la hora de mejorar la adherencia, el número de personas que se vacunan año a año, es teniendo en cuenta dos cosas. Una eficacia baja, y luego me sorprende que ahora cuando hablamos de eficacia del COVID, todos tienen unas eficacias súper maravillosas, ¿no? Y el hecho de tener que revacunarse, ¿no? El no conseguir una vacuna universal que garantice una inmunidad duradera y que evite tener que estar revacunándose constantemente. Es un problema técnico, hay quien dice que es un problema interesado por parte de las farmacéuticas, ¿no? Que se quedarían sin negocio. Y esa es una pregunta que os lanzo a los tres ponentes, ¿eh? Entonces, bueno, pues, Nacho, bueno, como te has dirigido en primer lugar, si quieres contesto, pero no de la parte técnica, porque ahí, estando José María, yo jamás diría una pregunta sobre el tema técnico microbiológico, ¿no? Pero yo lo que recojo es la idea de las ideas que plasma la gente. No digo que puedan ser más o menos acertadas, pero me parece importante que hay que conocer esos argumentos, es lo que he intentado transmitir. Parece claro que una vacuna mucho más eficaz, si el principal argumento es el argumento de necesidad y es el que más se manifiesta en las encuestas, pues una vacuna más eficaz evidentemente va a generar más adherencia. Eso está claro. Y luego, en el fondo al decir que si las farmacéuticas que se lo quieren sacar, en el fondo estás manifestando esa idea de la ideología, de eso que siempre hay detrás de decir, no, es que esto es un negocio, es que tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se facilita ese trasfondo detrás de la creencia que es alentado fácilmente, ¿no? por parte de ese tipo de argumentos que están en el ámbito de las creencias, no necesariamente basados en la evidencia? Yo creo que la clave es que tenemos que incentivar, y por eso mostraba esas personas que estaban picando en la mina de diamantes, tenemos que incentivar no solo el cumplimiento vacunal, sino seguir trabajando en la mejora de la investigación. Por cierto, no lo he comentado y me parecía importante ratificar que este año estaba teniendo muchísimo más éxito la vacuna de la gripe. No es ajeno a ello la posible vinculación en el pronóstico con el tema COVID, etcétera, y
Y no puedo dejar de manifestar que, bueno, ahora creo que estamos entre 10 y 15 puntos por encima de cómo nos encontrábamos en otros años en la cobertura, también en los profesionales sanitarios y algunos temas de mucho éxito. Sin perjuicio del trabajazo que se está haciendo en todos los hospitales, pues recordar, quiero mencionar a mi compañera Carmen Viña, porque el Hospital de Medina del Campo creo que ahora mismo está con una cobertura del 90% entre los profesionales sanitarios y creo que es un dato a destacar el trabajo que sin duda está haciendo Carmen y toda la gente en ese hospital, ¿no? Entonces, bueno, me parecía oportuno mencionarlo y dejo palabra a los demás en los aspectos técnicos a quienes competen. Sí. Mira, José Luis, sí, Alberto. Si me dejas yo sobre la exposición que ha hecho Nacho, ahondo una idea que ha sido fruto de la experiencia, ¿no? En todas las diapositivas que ha puesto Nacho, todas las preguntas que se hace al sanitario, hay poco sanitario que no esté a favor de la vacunación antigripal y lo has expuesto, ¿no? O sea, por encima del 90%. Pero luego realmente no se vacunan, ¿no? Y esto es una reflexión que es fruto de la experiencia. Yo creo que fundamentalmente se debe, bien es cierto, no tenemos la vacuna ideal, se trabajará en la vacuna ideal. La vacuna ideal es una vacunación que solo sea una vez y que tenga una efectividad alta. Eso está claro, no tenemos esa vacuna. Tenemos la vacuna que tenemos y aporta el beneficio que aporta. Eso es indudable. Algunos años más efectividad, otros años menos. Pero ¿por qué no se vacuna al sanitario? Yo creo que básicamente, y abro un campo para el debate, es un concepto que nos ha dicho, que es rutina. No hay rutina de vacunarse frente a la gripe. El sanitario no tiene rutina de vacunarse frente a la gripe. Y para esa rutina hay una medida que es, como ha dicho Nacho en la presentación que me ha gustado mucho, la persuasión. Tenemos que trabajar en persuadir. Nosotros cuando estuvimos en el clínico conseguimos las coberturas, la cobertura media de vacunación del clínico de Valladolid pasó de un 23% a un 52% en 4 años. Y eso se consiguió persuadiendo, hablando con todos, con trabajo de día a día durante la campaña gripal. Tú te has vacunado, ¿por qué no te vacunas? Y en el por qué no te vacunas, rebatirle y hablarle. Yo creo que al final es cuestión, y lo vuelvo a decir, de rutina. No hay una confianza plena en esta vacuna por este motivo. Es una revacunación anual, no tiene una efectividad muy alta y el sanitario tiene una rutina de no vacunarse que hay que cambiar con el esfuerzo y con el trabajo y con la persuasión, como ha dicho Nacho. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Pepe. No, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado, ¿no? En lo de la vacuna universal que decía Nacho, el grupo de Adolfo, bueno, quizás de Peter Palese y de Florian Kramer, que trabajan también en el ICANN con él, ¿no? Hace muchos años que vienen trabajando en 2 estrategias. Es evidente que la acumulación de mutaciones que hace la neuraminidasa, que es el antígeno que constituye hoy en día, en el año 2020 todavía, el diseño de vacunas antigripales, estas mutaciones acumuladas pueden dar problemas de efectividad vacunal real en la temporada, ¿no? Porque es así. Quizás las aproximaciones que hace el grupo este de Nueva York, hay otros en el MIT y en el Mass General de Boston que trabajan en M2, Peter Palese también lo ha hecho, es decir, una proteína más profunda pero más conservada y que en definitiva si es capaz de ser inmunógena y de despertar respuesta de anticuerpos eficiente, neutralizantes me refiero, pues sería una gran candidata a la vacuna universal. Hay también neuraminidasa. Nosotros en el contexto de la gripe pandémica del 2009 lo vivimos con Alberto y con Javier Castroeza en la consejería, ¿no? Pero desarrolló David Averillas un método de melting para documentar, en fin, la circulación de neuraminidasa y no solo hemaglutinina. O sea, la neuraminidasa está ahí abandonada, pero también muchos grupos lo han utilizado como modelo vacunal. Resumiendo, la vacuna universal es la piedra filosofal. Sería importante coger un antígeno conservado más profundo en la estructura del virus, en el esquema ese que os mostraba se ve claramente. No hay que olvidar que el peaje que pagamos a la ineficiencia vacunal es derivado de la propia deriva y de la mutación de cada año en la hemaglutinina. Me ha gustado lo que has puesto de raíces y puntas con el tallo, ¿no? Pero claro, ahí hay un tema muy bonito que es las proteasas que hay en el árbol respiratorio, que son las que escinden la hemaglutinina para ser activa, que es otro tema. Otros grupos aproximan por ahí.
Yo creo modestamente que no la veré en vida, la vacuna universal, porque es una gran quimera. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego lo que decía Alberto, os decía, algunos hospitales como el Clínico, y es cierto, ya lo recuerdo, han subido. No sé, Nacho, en qué prevalencias estamos ahora, pero lo que sí que es cierto es que los grupos antivacuna, yo no sé, creo que os lo he oído a vosotros, los de preventiva, es decir, que las fake circulan en Internet a más velocidad que las noticias buenas, ¿no? Me parece que eso está publicado. Entonces, cuidado, porque los grupos antivacunas ahora mismo con el COVID también está haciendo daño. Y de hecho, pues sería una oportunidad magnífica, ¿no? Lo que pasa es que también hay un problema, ayer a mí me lo preguntaron en un foro, de desabastecimiento, ¿no? Me parece, no sé si nos puedes comentar algo por añadir. Es decir, ¿hay disponibilidad de dosis vacunales para la población que la demanda o no, en gripe? No lo sé, Nacho, igual puedes contarnos algo de eso. Nacho. Bueno, tenemos algún problema de abastecimiento, pero digamos por el reparto en el tiempo, pero dentro del calendario de lo que va a ser la campaña sí que habrá vacunas para todos. Desde luego, vamos, se han adquirido en cantidad más que suficiente, sin perjuicio de que quizá la demanda de este año, la organización, el hecho de animar a la vacunación ha producido incluso un cierto desequilibrio entre los grupos primariamente indicados y la demanda que ha habido por parte de otros grupos. Eso ha producido algunos problemas de abastecimiento. Incluso he escuchado a José Luis también estos días en alguna emisora comentando también alguna otra incidencia logística con este asunto. Pero bueno, yo creo que habrá lugar para ello y en todo caso, por supuesto, garantizando el abastecimiento, pues buena noticia es que se hable de la demanda de las vacunas y no del rechazo a las mismas. Y me parece que esa es la cuestión. No, yo no me refería más que eso, sino por la necesidad que conlleva a lo mejor hacer campañas de reeducación o de redifusión sanitaria. Alberto lo recordará porque lo publicó él como primer autor y nosotros lo firmábamos en el año 2009 en la gripe monovalente, ¿cómo era? Pandenris, Focetria, Panenza, ¿no? Aquellas monovalentes de gripe. Lo que no se colocó en las 5 primeras semanas ya no lo colocas. Sobraron vacunas, como sabéis, en el contexto de la gripe pandémica del 2009. Entonces aquí digamos, avanzando lo que pueda venir en el tema del corona, que está muy de moda, pues quizás habría que saber si en una temporada como esta de gripe, donde se ha empezado el 5 de octubre, corregidme si no es así, me parece, la primera semana de octubre, y realmente, aunque estemos ya 6 semanas más tarde, igual para llegar a coberturas más elevadas, con independencia de que los sanitarios vayamos bien o no, pues pensad si habría que relanzar alguna campaña, ¿entendéis?, en los medios para volver a intentar potenciar, ¿no?, o revitalizar, por así decirlo. Y estoy de acuerdo que ha sido muy brillante lo que has contado de la motivación continua y la convicción cuerpo a cuerpo que decía Alberto, ¿no? Aquí esto es como otras facetas de la vida, ¿no? Casi como pedir votos cuando hay elecciones en el colegio. Tienes que asegurarlos uno por uno. Hay una pelea, sí. Entonces, eso es el convencimiento en gripe. Pero yo, de verdad, todavía hay muchas personas de nuestro entorno que son reticentes, ¿eh? Y ahí me ha gustado lo que ha dicho Alberto del calendario de la vacunación del adulto. Es decir, muchas compañías farmacéuticas que son muy honorables, por supuesto, que tienen líneas de investigación muy poderosas en la credibilidad de las vacunas, deben de esforzarse en presentar la gripe como el paradigma de la vacunación en el adulto, porque es fiel el adulto con el neumococo todos los años, como será el tétanos o la tosferina, ¿no? Creo que es bueno que en el colegio, aparte de este foro de gripe, y eso se lo digo más a Nacho, ¿no?, porque Alberto ya está colegiado en Ávila y yo soy más de micro, pero que sí bueno, que pero es verdad, igual, admitimos a todos. Claro, no, pero que un foro donde se avive, lo has dicho Nacho muy bien, ¿no?, la bondad de la vacunación. O sea, vacunarse es un acto positivo y yo, unas cosas que le he oído a Nacho, esto de las M's, ¿no?, que has puesto de moda con los metros, la mascarilla, las manos para el corona, también la vacunación. A mí se me ocurre que quizás el único mensaje importante para las nuevas generaciones es que en conocimiento del medio, y lo he dicho otras veces, se incorpore un módulo en la asignatura correspondiente a partir de los 12 años o de los 10 o cuando se estime, a los 10 es buena edad, donde se hable de la vacunación, pero no con la vaca de Jenner y con Lady Monteagu como anecdótico, sino de lo serio que es potabilizar el agua, emplear la vacunación y utilizar bien los antibióticos, ahora que hemos salido de la semana del uso prudente, ¿no? Son mensajes que concatenados y dando contenidos
a nuestras generaciones cuando realmente, pues en fin, tengan, como decías tú, la vida de sus hijos encomendadas, no duden de la vacunación. Yo creo que es el esfuerzo de educación y vosotros sois docentes también y sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Y también José Luis, que es gran divulgador y lo hace bien, ¿no? Bueno, para bien y para mal. Yo el otro día, ahora me decías, hice unas declaraciones hace poco en la radio, pero fue por un tema puntual en varios centros de salud de desabastecimiento de la vacuna. Es que hay veces que morimos de éxito, ¿no? Y en este caso, pues este año las dificultades que tenemos son por exceso de éxito y probablemente accedieron muy pronto a la vacunación no las personas que estaban indicadas su vacunación y coparon muchas unidades de dosis, aunque habíamos salvaguardado desde un primer momento a los ancianos institucionalizados, pero sí que detectamos en los centros de salud eso. Y luego ha habido algunos desajustes, pero yo creo que esos desajustes nos van a servir para aprender y los vamos a poder aplicar en la siguiente campaña, en la cual pues desde atención primaria vamos a ser muy importantes, como venimos siendo, para conseguir unas buenas tasas de vacunación de COVID. Sí, José Luis, desde luego para la próxima temporada tenéis un reto enorme, ¿eh? Si recordáis, en el año 2005, con la gripe aviar, se elevó muchísimo los resultados de vacunación de esta temporada, 2005-2006, y al año siguiente cayeron en picado. O sea, tenemos un reto enorme en la próxima temporada de mantener los buenos resultados que supongo que obtengamos en esta, ¿eh? Y eso tiene que ser un trabajo de todos. Sí. El mismo que tenemos los médicos, y yo aprovecho la facilidad que nos da el colegio para recordar a los que son centinelas, a los que sois centinelas, pediatras y médicos, pero también a los médicos en la documentación etiológica de la gripe, porque como no nos rinda aislamiento de virus gripales este año, lo vamos a pasar mal para recomendar la configuración y elaboración de vacunas en la próxima. Sí. Y no recordaba lo del 2005, pero es así. Fue lo que dice Alberto. O sea que también una llamada activa, porque al final reside en nuestro colectivo, en nuestros colegas, la capacidad de documentar cuadros de gripe, ¿no? Claro. Bueno, ahora veo en el chat un compañero que dice, no es cierto, en sanidad ya no hay vacunas para menores de 65 años. Es cierto, ¿eh? No sé si, Nacho, tienes conocimiento de eso. A ver, sé que está costando adecuar, digamos, la disponibilidad de las vacunas y lo que se nos sirve también con la demanda que existe este año, pero también sé que hay, tengo grandes compañeras que están trabajando en el tema buscando como sea la posibilidad de hacerlo llegar de la manera más ágil posible, más allá de alguna situación puntual. Es verdad que, dado este entorno COVID en el que nos encontramos ahora, pues no tengo tan claro conocimiento de lo que está ocurriendo en concreto con el tema de la gripe, porque no somos universales como la vacuna. Pero bueno, efectivamente, que puede haber desajustes y por supuesto se va a intentar solucionar en cuanto se pueda dentro de la campaña y más con ese aliciente que ha comentado José María y creo que con razón y también, no sé, ahora mismo no sé si José María o Alberto lo habéis dicho los dos, la idea de no perder el ímpetu, digamos, de las primeras semanas. Coincido en que es fundamental, pero claro, tenemos que tener los recursos para ello, ¿de acuerdo? Yo creo que la tendencia que se marca, que lo que ha ocurrido este año se va a convertir en tendencia para los próximos años. Tanto la vacunación de los profesionales, que ha aumentado muchísimo, como la vacunación de la población, si somos capaces luego de tener buenos resultados clínicos. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Si demostramos la eficacia, y ahora la gente está muy preocupada con el COVID, ¿no? Y hoy aprovechan pues una oportunidad como es la de vacunarse de la gripe para ir a vacunarse, ¿no? Luego te quería preguntar una cosa que le acabas de decir ahora mismo, pero era una de las cosas que tenía anotada. ¿Piensas, Pepe, que puede influir en la configuración de la vacuna de la próxima temporada dos hechos, ¿no? El hecho de que haya habido mucha menos incidencia porque se haya vacunado mucha más gente, pero también el hecho de universalizarse y generalizarse la utilización de la mascarilla como método de protección, no solamente para el COVID, sino para todas las enfermedades respiratorias. Eso puede condicionar de alguna manera que no consigamos una buena vacuna para el próximo año y que baje la eficacia para el próximo año. Sí, bueno, vamos a ver, lo que dices de las mascarillas es muy justo, ¿no? Se ha aceptado por todos los centros de gripe del hemisferio sur que la baja prevalencia, los chilenos lo han publicado la semana pasada en Revista Clínica Española, que es una revista asequible y que se puede leer,
y lo publica el centro de Melbourne, el Victorian, que es un laboratorio pues muy dotado en Australia, ¿no? Y también el de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, y ahí está. Ellos sostienen que la mascarilla, la distancia social y la propia vacunación han condicionado una menor incidencia, hablemos de incidencia, de la gripe. Nosotros lo que señalamos es lo que tú dices, José Luis, es decir, hay una preocupación entre los centros de gripe del hemisferio norte, pero sobre todo con los que nosotros nos conectamos, que son los de Europa y, bueno, desde Rusia hasta Lisboa, ¿no? Por así decirlo, y luego los países nórdicos hasta Chipre, hay una preocupación, os decía, porque si no rendimos aislamientos, es decir, si no somos capaces de caracterizar virus, como os dije, antigénica y genéticamente, y sobre todo no tenemos cultivo de virus, no tenemos cepas para crecer, pues puede que la OMS en sus recomendaciones de febrero, que estamos a 3 meses, nos diga, oiga, haga un cálculo de probabilidades. Mejor sería comunicar lo que ha circulado. Hay gripe, la hay en Austria, algunos países del este ya la han comunicado, está circulando H3N2, circula en menor medida H1, circula algún virus B. De hecho, en Aragón, hemos hablado con los colegas de Zaragoza, han documentado ya algunos virus gripales, pero es muy tímido. No tenemos gripe de verdad. Entonces, ahí la reflexión es que, como nos estarán escuchando muchos compañeros que son, por cierto, de manera voluntaria, médicos centinela y que son esenciales en la red para ver cuadros gripales, que no... Quiero decir que si en la medida que tengan posibilidades hay que poner recursos a su disposición, y está montado ya un plan, por cierto, a través de los hospitales para tener información de los virus gripales, que no debemos de olvidarlo, ¿no? Si la temporada afortunadamente va bien y hay poca prevalencia, pocos casos prevalentes de gripe, pues nosotros estaremos más contentos, pero tendremos la responsabilidad de notificar. En este sentido, yo creo que se necesita una acción de Estado para potenciar el papel de la red que la OMS encomendó a España hace 40 años y que no debemos de perderla. Es decir, los colegas de Barcelona tienen las mismas incertidumbres que nosotros, y también el grupo de Inmaculada Casas y Paco Pozo en Majadahonda también. Yo solo decía eso, o sea, nosotros desde Micro, pues a tratar de aportar nuestra contribución, que siempre es modesta, pero en este caso es interesante. Es que probablemente nos hemos centrado mucho en la atención primaria y en los hospitales, en etiquetar rápidamente lo que es COVID, y parece que lo que no es COVID respiratorio lo dejamos todo junto ahí en un cajón desastre y decimos, oye, bueno, no es COVID, pues te vas para casa, y no lo hacemos mucho más, ¿no? Vamos, te vas para casa se tienen que ir todos, ¿no? Pero no mantenemos esa tensión de seguimiento con esos pacientes que le etiquetamos de cuadro respiratorio leve. La verdad es que yo, en el ámbito donde estoy trabajando, todavía no he visto ningún cuadro sugestivo. No, sí, circulan ahora circulan rinovirus, o sea, enterovirus es lo que circula. Pero bueno, ya sabemos que cuando va a aparecer el pico va a ser a diciembre, enero, que es cuando nos aparecen esos picos de... Es lo creíble. Claro. Sería interesante el disponer de test de antígenos rápidos como los que tenemos para COVID, que nos diferenciasen COVID, gripe, virus respiratorio sincicial, todas estas cosas. Os lo lanzo a los tres. Pues que hablen otros. Venga, Alberto. Sí, ya te digo yo que sí, hombre. Hombre, la mejora de la capacidad diagnóstica siempre es bueno, José Luis. Entonces, eso es indudable. Vamos, si se pudiese disponer de los centros de salud, desde luego ayudaría mucho a saber realmente el impacto que tiene la gripe, que como he dicho yo al principio de mi charla, todavía es la gran desconocida, realmente el impacto y la carga de enfermedad que supone, y sobre todo la repercusión con otras enfermedades. Pero indudablemente, el aumento de capacidad diagnóstica, y se ha visto claramente con el COVID, es fundamental. Entonces, a tu pregunta, sí, claro, indudable. Nacho. Es que no puedo sino responder afirmativamente y en los mismos términos que ha explicado magníficamente Alberto, ¿no? Tener la capacidad de un diagnóstico rápido y de cierta certeza en COVID parece que está cambiando un poco el paradigma dentro de todas las limitaciones que tenemos ahora mismo, y en gripe, pues evidentemente podría tener también sus claras ventajas. Es que no puedo añadir más a lo que han dicho, y Pepe, aunque se ha resistido, pues creo que es que no puede hacer otra cosa que ratificar lo mismo, pero por supuesto lo que él diga, que es el que sabe.
No, nosotros siempre hemos sostenido, aquí solo la limitación que existe, yo lo hablaba, lo discuto estos días con compañeros y con Antonio del Clínico y tal. Una cosa es, vamos a ver, el factor determinante para que un test de antígeno rinda en positividad es que el paciente, creo que os lo he comentado muy de pasada porque he ido rápido, pero es así, tenga máxima carga viral, esté al inicio o sea un periodo excretor de virus gripales. En ese sentido tiene una sensibilidad 3 logaritmos menos que la molecular, pero puede valer. La segunda es la circulación de virus gripales. El antígeno es más sensible en la medida de que la prevalencia de gripe sube en la comunidad. Y lo tercero, no puedes tener a la atención primaria, José Luis, y tú lo sabes, con las herramientas del siglo XIX. Nuestro papel como microbiólogos, pues dar soporte, o sea, poder ayudar, formar, evaluar cuando proceda, pero dar soporte. O sea, nosotros en el centro de gripe, pues jolín, lo que nos tenemos que dedicar es a secuenciar virus, cultivar las formas difíciles, mantener el huevo embrionado y mandar a la OMS, que para eso estamos. Pero yo creo que la cultura de diagnóstico virológico en primaria o se aprovecha el tirón de esta pandemia o hemos perdido una oportunidad. Exacto. Y ahí lo... Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, ahora por un chat privado de WhatsApp me dicen que sí que hay test rápidos de gripe, ¿eh? Si los quieres te los busco. No voy a decir quién me ha pasado ese mensaje. Evidentemente que les hay, lo que nos gustaría es tener disponibilidad en los centros de salud, en los puntos a los cuales acude el paciente para poder etiquetarles. Oye, yo he puesto 2 fotos, lo que pasa es que tenían nombre comercial y no lo pongo, pero hay tests rápidos de gripe y sobre todo hay tecnología de amplificación isotérmica y hay PCRs muy rápidas de 20 minutos, pero eso nos llevaría a ir a otra charla. O sea, que sepáis que el LIAT, por ejemplo, que está patentado por una compañía, detecta gripe A, gripe B y sincitial respiratorio. Por cierto, vemos muy poco sincitial este año. Es paradigmático en las situaciones de pandemia de gripe que se invierte. El sincitial, decía Raúl siempre que es el heraldo de la gripe, y eso está muy bien dicho, viene antes, ¿no? En los meses de actividad por sincitial. Nosotros tenemos una serie publicada de 18 años en el clínico y vemos que es así, 7 meses de actividad. Por lo tanto, todo lo que sea cultura de diagnóstico al servicio de primaria excede no ya el antígeno, sino hay técnicas moleculares relativamente sencillas que también están montadas. Y tenemos, por cierto, grupos de pediatras con mucha tradición en el diagnóstico de las infecciones víricas ya. Eso lo conozco. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que dice: ¿en qué medida la vacunación antigripal puede proteger de algún modo a la infección COVID? ¿Rumorología? ¿Hay alguna evidencia? A ver, esto surge de que sí que hay algún artículo publicado en el que alude una cierta protección de la vacunación antigripal frente al COVID, pero yo hago mías unas palabras que dijo el profesor Ortiz de Lejarazu: no seré yo el que diga que la vacunación antigripal protege frente al COVID. Sí, yo creo que es fake en alguna medida, ¿no? O sea, una cosa es vacunar frente a gripe. Recordad las diferencias, ¿no? Gripe, 8 segmentos genómicos codifican de una manera, corona, solo un segmento genómica, una estructura, o sea, el coronavirus, 90% de su genoma lo dedica a proteínas estructurales y con splicing y con pseudonot va compensando de otra manera, transcribe directamente para mensajeros. Luego el diseño de las vacunas, ahí viene esto famoso que nos contarían Nacho o Alberto del ARN mensajero. ¿Por qué se han diseñado así las vacunas? Por la propia biología del virus. Pero yo, modestamente, reforzando lo que dice Alberto, creo que una cosa es predicar y otra dar trigo, para que tenga unas palabras también Alberto. Entonces, sencillamente, no hay evidencia. Lo que sí que es verdad es que en la medida que tú te vacunas y la vacuna es eficiente en ti y te quitas, por así decirlo, riesgo de padecer gripe, estás de alguna manera protegiéndote también para una coinfección. Pero hoy por hoy el SARS-CoV-2 es el rey de la partida y es en lo que primeramente hay que pensar. Muy bien. Nacho, ¿qué nos cuentas? Lo mismo, iba a hacer mías también las palabras de Raúl Ortiz de Lejarazu y nada, en la misma medida. Bueno, pues que la coinfección COVID-gripe sí que, evidentemente, pues proteger esa parte en lo que pueda empeorar el pronóstico, pues sería seguramente la única la ventaja, pero como bien dice Pepe, pues bueno, pues fake en el sentido de no entender otra protección que no pudiera ser esa. Muy bien. Oye, una pregunta, ya para finalizar.
¿Qué opináis? Eso es una pregunta que os dirijo a cada uno de vosotros para que hagáis. ¿Habría algún escenario de vacunación obligatoria? ¿Os planteáis algún escenario de vacunación obligatoria? Bueno, pues si os parece como salud pública, por lo que me toca, a ver, la vacunación obligatoria tiene, claro, evidentemente la ventaja de que quien no se vacuna asume que está haciendo algo ilegal y esa persecución, pero genera una desafección importante en muchos colectivos, ¿de acuerdo? Yo creo que mientras exista una buena concienciación de la importancia de vacunarse, y es un tema que hay que trabajar y ha surgido aquí, y se ha hablado desde los colegios y desde el conocimiento del medio, o aquello que en su momento se llamó educación para la ciudadanía, que luego tenía otros sesgos de otro ámbito, pero que también creo que era un ámbito muy importante para trabajar estos temas, etcétera, ¿no? Pues me da la impresión de que eso se debe anteponer a la obligatoriedad. La obligatoriedad genera rechazo y, desde luego, en España, con las tasas de cobertura, digo, en general, de las vacunas infantiles, etcétera, todavía no nos lo planteamos y yo, en general, soy contrario a ello por ese ámbito. Otra cosa es que en un momento dado, digamos, la infoxicación generara una desafección muy importante que obligara a tomar algunas medidas que afortunadamente todavía no las tenemos en el radar, sin perjuicio de que puedan ocurrir. Y siempre recordar, por supuesto, que existen situaciones que siempre se nos olvida, pero bueno, que existen situaciones en las que se ha hecho obligatoria la vacunación en España en aplicación de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública, y en España se ha obligado a vacunar, por ejemplo, de sarampión en determinados ámbitos, colectivos, etcétera, que estaban generando problemas de salud pública, cuando ha sido así. Quiere decir que cuando se dice que en España las vacunas son voluntarias, pero cuando hace falta que sean obligatorias en circunstancias clave, pues se ha hecho, y por eso es una ley orgánica. La ley orgánica es la que modifica los derechos individuales y las libertades individuales, ¿no? Y esa ley que salió en el Boletín Oficial del Estado el mismo día que la Ley General de Sanidad, y es como la gran desconocida porque era muy breve, muy cortita, pero se publicó el mismo día, la Ley Orgánica 386, y me parece que es fundamental entender que siempre tenemos ese arma y esas posibilidades de salud pública. ¿Qué digan los demás? Sí. Nada, compartir lo que has dicho, Nacho. Desde luego, aquí, tanto en España como en Europa, la obligación de vacunar, se ve, ya no es que sea necesario, sino que puede ser hasta contraproducente, ¿no? Y con el nivel de vacunación y la respuesta vacunal que tenemos, nunca se ha contemplado como una opción. Y luego, bueno, pues como ha dicho Nacho, siempre tenemos la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, en el que en determinados casos se puede obligar a la vacunación. Pero es un debate que ya está en la calle, pero que realmente entre los profesionales no está ahora mismo planteado la obligación de la vacunación. Muy bien. Pepe. Bueno, estaba viendo, escuché en la Menéndez Pelayo a Federico Montalvo, que es presidente del Comité Bioético de España, y a un magistrado que es segoviano, que es César Tolosa, que ahora está en el Supremo, ¿no? Y ellos concluían, venían a trasladar la idea de que hacía falta, siendo verdad lo que dicen Nacho y Alberto, que me parece muy, muy brillante y apuntan a la raíz del rechazo que se puede potenciar, pero señalaban los juristas que hacía falta articular algún sistema jurídico y no ponían ese ejemplo, ponían el de la hepatitis B. Pero pensad en la gripe que podemos llevar los sanitarios cada año a nuestros pacientes en la UCI. Todos hemos visto casos de gripe nosocomial adquirida en el contexto de cuidados intensivos porque alguien ha infectado a un paciente, y no diré más. Entonces, yo recuerdo en mi época, hace años, cuando estuve rotando en la Clínica Mayo, que me tuvo parado la secretaria de Carlos Payá, ¿no? Teresa Wolf, hasta que le exhibí un certificado de vacunación frente a la hepatitis B eficiente, y no te dejan. Todo depende de las exigencias, y en nuestro ámbito, y estamos en el Colegio de Médicos, aunque me imagino que se podrá conectar cualquier persona externa al chat, ¿no? Pero es importante que sepamos que igual el escenario jurídico migra. Yo, en determinadas circunstancias, como ha dicho Alberto, creo que sí que es exigible la vacunación como norma y requisito para el ejercicio, por ejemplo, el nuestro, el profesional, en algún contexto. Y instituciones de prestigio de todo el mundo, la Mayo es la segunda en el ranking después de la Johns Hopkins, y lo sigue siendo en muchas escalas de valoración, lo exigen.
no sé, entonces muchos dicen, José Luis, que a veces falta valentía política para tomar decisiones. Tengo aquí otro ordenador y no he podido ver, pero creo que así lo titulaban. Si buscáis en la Universidad Menéndez Pelayo, en los encuentros de verano, el de vacunación de este año, venían a concluir eso, ¿no? Que probablemente en algún escenario va a ser muy interesante lo que se suscite en torno a la vacuna del SARS-CoV-2, que ya veis que el discurso lo llevan los medios. Si no lo lideran estos señores que nos acompañan, que son Alberto y Nacho, que son especialistas en preventiva, alguien va a ocupar su espacio a la hora de formar y dirigir a la opinión pública, ¿no? No digo yo que entremos como tertulianos en amarillismo, pero sí que es verdad que en algún contexto, a la pregunta que nos haces, José Luis, la vacunación es cuando menos exigible al profesional que ejerce y actúa en un ámbito clínico de riesgo para el paciente al que está atendiendo. Yo eso lo tengo claro. Muy bien, muchas gracias. Y pensáis ya, la última, que la mascarilla se va a quedar para, ya como dentro de nuestro acervo de buena conducta, siempre que tengamos como un proceso respiratorio, que antes nos llamaba la atención cuando veíamos a algún asiático con mascarilla y pensamos que tenía miedo de los demás, ¿no? Y lo que tenía era responsabilidad para no contagiar a los demás. ¿Creéis que este tipo van a cambiar los hábitos en las siguientes generaciones? Estamos viendo que los niños en la escuela están teniendo mucho mejor comportamiento que el que tienen los adultos, ¿no? Esto yo creo que vamos a ganar en educación y en buenas costumbres. Y yo creo que los asiáticos, iba a decir la palabra asiáticos cuando la has dicho tú, ¿no? Quiero decir que realmente han marcado un poco ese paradigma, esa distinta cultura, pero del respeto también a lo global y de evitar el daño. Yo creo que quizá la mascarilla en ese sentido ha podido venir para quedarse, ojalá, en el ámbito, por supuesto, no en el ámbito general de la vida diaria y la presencia tan omnipresente que tiene ahora mismo, por supuesto, pero ojalá, digamos, quien se considere con riesgo de contagiar, pues sea una medida de cívica para todos, ¿no? A mí no me parece una mala opción. Era algo que hace un año, si hace un año nos trasladan temporalmente a hoy, nos pellizcaríamos de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, las cosas, los cambios culturales en sanidad a veces son muy drásticos. Yo siempre recuerdo que en España se pasó de fumar en los bares a no fumar en una noche y se logró, más allá de alguna excepción puntual, ¿no? Bueno, esto es otro tipo de cambio, pero bueno, ojalá, con vistas a la transmisión y a la prevención de infecciones respiratorias en general, fuera del tema COVID, pues quizá podría ser algo deseable, ojalá. No lo sé, José Luis, pero sí, yo me daría con un canto en los dientes y solo se habla de mascarilla, pero de verdad, lavado de manos. O sea, me daría con un canto en los dientes si se quedase el lavado de manos. Reduciría muchísimo, muchísimo. Sí, probablemente la mascarilla es más impactante, pero el otro es más... Por eso te lo digo, y es mucho más fácil el lavado de manos. Así que si conseguimos que se quede y entre y se impregne en nuestra cultura el lavado de manos, habremos conseguido mucho. Y ya nos lo decían nuestras madres de pequeños. Lávate las manos. Lávate las manos, sí, señor. Bueno, hay una última pregunta que dice, ¿cuándo se prevé el pico epidemiológico de la gripe y en qué medida el retraso de la vacunación por falta real de dosis ahora mismo y que está inquietando a la población? ¿Pensáis que puede haber un pico epidemiológico? ¿Digo yo? Sí, venga, Pepe. Yo creo que a la persona que nos ha hecho la pregunta, os diría lo que os he comentado de los centros. Nosotros hemos consultado a 5 grandes centros del hemisferio sur y ha habido poca gripe. Yo creo que no va a tener mucho, gracias a Dios, no va a tener mucha intensidad este año y si viene, estamos viendo que con las medidas de distanciamiento social que decíamos, mascarilla, metros, lavado de manos, ¿no? Era lo de Nacho, que está puesto en el hospital cada día que entramos, nosotros lo vemos, pues la gripe va a tener poca incidencia este año. Muy bien, bueno, pues yo creo que llevamos un
1 hora y 40 minutos. Bueno, podríamos tirarnos otra hora más perfectamente. Muchísimas gracias a los 3 ponentes, muchísimas gracias a los asistentes y la gratitud a nuestro patrocinador y nada, pues que continuaremos haciendo actividades de este tipo con ponentes de esta talla y estupendo. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias vosotros. a todos. Gracias, hasta luego, saludos. Un saludo.